Vamos a hacer una nueva entrevista en el espacio del Archivo Histórico del Racing Club y en este caso le damos la palabra al entrevistado para que se presente y nos cuente un poco quién es y por qué está él acá. Bueno, mi nombre es Guillermo Seminario. Creo que soy hincha de Racing desde que estaba en la panza de mi mamá. Siempre digo que mi sangre es celeste y blanca porque mi tío abuelo, de parte de la familia de mi papá, pero del ramal de mi abuela, fue el primer presidente de Racing, Arturo Artola. Y esas cosas que la vida va uniendo, mi abuelo, por parte también de mi papá, jugó en Racing cuando Racing ascendió a primera esos años, 1910 hasta el 1915, por ahí. Jugó en primera división y logró el ascenso venciendo a Boca 2-1. Y le decían el gordo porque él jugaba de back central y era una persona corpulenta, ¿no? Y jugaba para Comercio cuando él empezó a jugar así amateur y después un día lo llevaron a Racing y fue uno de los defensores con más goles en la historia de Racing. Así que bueno, esa es un poco mi historia de sangre y por eso estoy acá. Bien, bien. Yendo más atrás en la historia de los Artola, ¿conocés algo más de los orígenes? O sea, ¿cómo llegan a la Argentina? Si es que venían del exterior, ¿tenés idea de...? No, nosotros somos descendientes de vasco-españoles y ya generaciones anteriores habían venido a la Argentina y bueno, la familia Artola era como vasco-español, gente muy trabajadora, muy perseverante y bueno, eso hizo también que en el momento que se decidiera abrirse en su momento y formar a Racing y crear a Racing con un grupo de amigos, porque eran un grupo de amigos, se encolumnaron detrás de Artola y bueno, y le dieron forma a esto que es tan lindo, ¿no? Y bueno, Arturo Artola tenía la vida laboral en el ferrocarril del sur, era empleado. Sí, era ferroviario. Suponemos que él habrá tenido algún tipo de estudio porque entrar al ferrocarril como empleado no era algo tan simple quizá en esa época. Sí. No sé si conoces algo de esa historia. No, pero yo imagino que, como vos decís, en esa época ya tener estudios primarios era algo importante, ¿no? Y él tenía estudios primarios. Uh-huh. Y después yo creo que no solo los estudios, sino también, era gente de mucha palabra y mucho compromiso, ¿no? Cosas que hoy en día a veces faltan en nuestra sociedad. Ahí ¿quedó algún recuerdo en la familia? ¿Cómo se da ese encuentro Seminario Artola, digamos? Porque una de Seminario se casa con alguien de la familia Artola. Sí, en realidad mi abuela, Elvira, hermana de Arturo era el hermano mayor de los Artola. Conoce a mi abuelo, Elvira conoce a mi abuelo, José Romeo, y se ponen de novio y nada, los une Racing casualmente. Y bueno, y ahí empezó esa historia que mi abuela siempre contaba. En esa época, cuando mi abuelo jugaba al fútbol,
no existían las concentraciones, no existía... Y jugaban en la cancha de madera de Racing, la vieja cancha de estilo inglés. Y mi abuelo los domingos almorzaba con la familia, los ravioles, y se iba para la cancha. Y mi abuela se iba con mi papá, y llevaban un banquito y se sentaban ahí pegados al alambrado a ver cómo jugaba su esposo, ¿no? Siempre cuenta esa historia porque era un ritual de los domingos cuando jugaban en la cancha de Racing, y hoy parece re loco, ¿no? Pensar de ir a jugar un partido de fútbol después de un almuerzo, pero bueno, eran otras épocas, seguro. ¿Y guardan algún recuerdo en la familia, fotos? Mira, hay algunas fotos, hay algunos documentos. Mi papá juntaba bastante, pero sobre todo a mí me dejó, y tengo en mi casa más que todo revistas y diarios de esa época, que están muchos muy amarillos, ¿no? Él era de juntar bastante documentación. No sé si se la habrá dado, porque mi papá tenía un hermano mayor, 18 años mayor, Carlos, y también eran todos muy compenetrados con Racing, ¿no? Jugaban a la paleta en el club, tenían su grupo de amigos. Mi papá sí falleció, pero hasta de grande siguió preservando el mismo grupo de amigos que jugaba al fútbol cuando era chico, hasta los 60 y pico de años. Entre ellos estaba Tito Vinagre, toda gente de Avellaneda, ¿no? Bien. ¿Los Artola siempre fueron también de Avellaneda? Sí, y parte de la familia Artola estaban en La Plata. Sí, algunos hermanos vivían en La Plata. De la familia Seminario. La familia Seminario es de Avellaneda. De Avellaneda, y también es de qué descendencia. También es vasco-español. Vasco-español. Artola es más vasco y los Seminarios tienen más sangre española. Carlos Seminario, que era el abuelo de mi papá, sería mi bisabuelo, fue tesorero de la Municipalidad de Avellaneda muchísimos años. De hecho, hay una calle acá en Avellaneda que se llama Carlos Seminario, pero como 30 años, ¿eh? Es decir, que la familia estaba muy instalada en Avellaneda. Sí, bien del núcleo de Avellaneda y de una ligada a Racing. Totalmente, ligada por todos lados. O sea, ¿la familia tiene algún otro matiz futbolístico, digamos, o es totalmente ligada a Racing? No, totalmente ligada a Racing, no tiene matices. No se admite de otro. No, a ver, mis hijas son de otro cuadro, pero porque no tuve hijos varones. Entonces uno ahí relaja un poco y no vienen a la cancha conmigo. Sí, vine, las traje, les mostré la cancha un día, pero no tienen la vivencia que yo tuve con mi papá cuando yo era chico. Para darles una idea, yo tengo una hermana melliza. Yo nací, mi papá me inscribió en el registro civil y creo que a los pocos días me hizo socio. Y yo empecé, nosotros vivimos siempre en barracas, y a los 4 años empecé a venir a la colonia de vacaciones con mi hermana, y nuestra vida transitó hasta la adolescencia acá adentro, porque después de la colonia
Yo tengo una hermana más chica, se sumó mi mamá con mi otra hermana y veníamos el verano nos pasábamos de que abría la pileta hasta que terminaba acá adentro. Y acá adentro conocí un montón de amigos. Y siempre digo, mi papá me traía a la cancha cuando yo tenía 3, 4 años y había una hilera en la platea donde estaban, toda la familia estaba. En esa época era muy común venir las familias enteras, venían mis primas, mis tíos, y yo recuerdo de chico de ir pasando de falda en falda, ¿no? Claro. Y si bien a esa edad uno no tiene tanto, yo ni sabía quién jugaba, no, ese amor por Racing no lo palpitaba, porque para mí era una salida. Después cuando crecí un poquitito más, para mí ir a la cancha era lindo, porque mi papá le decía, quiero una coca, quiero una... Pero me la pasaba pateando un vasito en la platea, porque no tenía idea Y de esto de estar en la pileta, como a los 10, 12 años, por ahí, un día, vienen los jugadores después de entrenar, vienen a la pileta. Y se sientan en el borde de la pileta olímpica. Estaba el Mono Guibaudo, Paulino, entre otros, ¿no? La Melsa. Que eso fue... Años 70 más o menos. Claro, yo tendría ahí... No, era más chico. Yo ahí tenía 8 años. Años 70, 72, por ahí. 8 o 10 años. Y claro, para mí era donde ahí ya uno empieza a memorizar los jugadores, los nombres, las caras. Y claro, para mí era toda una sensación muy agradable ver a los jugadores ahí al lado. Y Baudo me dice, yo estaba parado, me dice, ¿querés un mate? Vení, sentate. Y me senté al lado y tomé un mate. Ahí te puedo decir que nació mi amor así, se explotó, ahí explotó, porque a partir de ahí venía la cancha y, viste, cuando vos impulsás un montón de cosas que hasta ese momento las tenías así más híbridas, ¿no? Pero en ese momento era querer venir al club, a la cancha, saber la formación, seguir en el diario como las noticias. Pasaste a ser parte de Racing. Sí, ahí es como que explotó mi amor por esto, ¿no? Y siempre digo, ¿no? A ver, quienes somos hinchas de Racing, y mi generación en especial, yo tengo 60 años, con lo cual viví los 35 años de sequía. Ahí te das cuenta el amor por un club, ¿no? Por los colores. Pues te agarra la época donde los chicos, compañeros, amigos, ¿viste? Son todos crueles con el fútbol. Y vos ahí sosteniendo la bandera. Y yo conozco amigos que eran de Racing y se fueron a otros clubes por influencia de amigos, ¿no? Y ahí vos te das cuenta, ese no era hincha de Racing, ese, el que siguió, el que está en ese momento difícil, ese es el verdadero hincha. Ahora, desde lo social vos marcabas una pintura muy distinta de lo que es la actualidad, ¿no? Esto de la familia. Hubo un cambio. ¿Cómo lo viste ese cambio desde ese momento con el pasar del tiempo? ¿A qué lo adjudicás? ¿Cómo lo evaluás? ¿Por qué cambió? Y yo creo que cambió la sociedad, ¿no? Y cambiaron muchos valores de la sociedad. Es un tema para mí mucho más profundo, ¿no? Que no atañe a Racing en su totalidad, ¿no? Tal vez Racing tenga parte de esa responsabilidad de tratar de atraer a la gente, al hincha,
de hacerlo sentir que esta es su casa. Pero cambió mucho la sociedad. La sociedad, así como te digo que antes la gente iba, las familias a la cancha, en el club, en la pileta, veías grupos de familias, y esto era una gran familia que se conocían ahí todos, y la sociedad fue perdiendo algunos valores y esas cosas se resienten en todos los tejidos sociales, ¿no? Y el club está. Y después otra de las cosas que yo siempre digo, yo tengo varias anécdotas con mi papá, algunas que todas las recuerdo con mucha, con mucho sentir y mucha alegría, pero yo de chico quería jugar al fútbol, como todos jugábamos en el potrero, y un día veníamos caminando acá en el club y había un personaje que trabajaba acá en el club, que era muy amigo de la familia de los seminarios, que era Tacita Farioli, no sé si alguno habrá escuchado. Y le dice, van a probar jugadores de tal categoría. Y yo escuché y le dije a mi papá, yo quiero venir a jugar. Entonces, bueno, vine, me probé. Estaba, en ese momento, en las inferiores estaba Palomino. Y bueno, prueba. Y quedé un tiempo. Un tiempo que yo tuve que ir a decirle a mi papá, escúchame, yo iba al colegio mañana y tarde. Y dije, papá, necesito que me hagas una nota para dejarme salir antes del colegio para venir a entrenar. Y mi viejo me dijo, de ninguna manera, vos tenés que estudiar. Y bueno, al no poder entrenar, al poquito tiempo llegaban los partidos, no jugaba, quedaba suplente, entonces pero estuve así, no sé, capaz que no hubiera llegado a ningún lado, lo más probable. Pero bueno, para mí hubiera sido hacer un gol y llegar a primera. Estoy soñando, ¿no? Pero para un hincha debe ser hermoso eso. El que es hincha de un club y hacer un gol y festejar debe ser algo difícil de expresar, ¿no? Todos lo soñamos, un poco lo lograron, pero bueno. Claro, es verdad. Y después, otra de las anécdotas, siempre digo, a mí Racing me hizo estudiar. Y cuando Racing cumplió 100 años, hice una nota en la revista y el título era ese. A mí Racing me hizo estudiar. ¿Y por qué? Porque yo en el colegio nunca tuve problemas, ¿no? Pero un año, me acuerdo, me llevé, yo estudiaba en el Otto Krause, y un año me llevé, en cuarto año creo, me llevé 4 o 5 materias. Y ya grandecito, ¿no? Colegio secundario. Y me acuerdo que siempre traía el boletín a mi casa y mi papá lo firmaba, miraba, nunca había ninguna observación más que o felicitarte o decirte muy bien. Y cuando traje ese boletín, me miró y me dijo, hasta que vos no levantes esto, te voy a sacar lo que más querés. Y yo me quedé, dije, ¿por dónde vendrá? Llegó el domingo, estábamos almorzando en casa, y se levanta y dice, bueno, me voy a la cancha. Y yo me levanto para ir con él. Me dice, no, vos te quedás y no te tengo que explicar, ya sabes por qué. Y para mí fue durísimo. Pero bueno, también de grande, digo, para mí fue una gran lección. Porque estas cosas que hablamos de la sociedad, de la pérdida de valores y bueno, eso te marca también, ¿no? Porque
por supuesto, en 3 meses levanté todas esas notas y volví a la cancha, que para mí no solo era venir a la cancha, sino estar con mi viejo solo los dos. Era cosa de hombres, ¿no? Y eso, teniendo hermanas, para mí era el momento donde veníamos conversando con mi viejo. En la cancha compartíamos las alegrías, las tristezas. Y eso son recuerdos que yo los guardo muy profundamente, a pesar de que algunos en su momento me generaron esa cosa fea, pero a la distancia son. Y con respecto a la sede, ¿tenías alguna actividad o solías ir a la sede? Mira, a la sede iba poco. ¿Tenías una biblioteca, por ejemplo? Sí, pero yo al vivir en Barracas, claro, iba más y mis colegios quedaban más para el lado del centro, no era de venir a la biblioteca. Y cuando yo empecé a venir un poco a la sede, la pileta estaba cerrada, la pileta que estaba en la sede, que era una pileta abierta, estaba abandonada, no funcionaba. Entonces la sede a mí no me daba. ¿No te atraía? No tenía que hacer. Claro, no tenía ningún atractivo con la sede porque no había nada para hacer ahí. Sí, tal cual. En esa época, claro, ¿no? Sí. Son los momentos donde la sede empieza lentamente a declinar. Tal cual. Estaba bastante abandonada la sede. Una lástima. Sí. Y además todo el mundo, yo recuerdo, ¿no? Que todo el mundo que no venía acá a las piletas iba a Villa del Parque. Mucha gente iba a Villa del Parque a hacer alguna actividad, a jugar al fútbol y después acá en el club también, cuando veníamos a la pileta jugábamos al tenis, jugábamos al fútbol en el playón donde hoy está el gimnasio, el mini estadio ahí arriba de los vestuarios. Ahí jugábamos a la pelota. O en la cancha auxiliar, que a veces nos metíamos. O en la canchita, había una canchita de patín que estaba pegada a la confitería. Y ahí jugábamos bastante. Y uno de esos días, yo siempre escuchaba hablar a mi papá de Corbata. Y una vez sé que a Corbata lo rescataron de la calle, estaba muy mal, lo trajeron acá al club y un día estaba ahí mirando del solarium de la pileta, que estaba la cancha auxiliar al lado, y Corbata le estaba enseñando a los chicos a patear penales. Y yo siempre escuchaba a mi papá hablar de Corbata, que era un gran jugador, pero bueno, ya de grande, y le decía, entrenaba a los arqueros, chicos, y le decía al arquero, mirá, tirate ahí que yo te voy a patear ahí. Y le pateaba ahí y nadie podía atajar la pelota. La pelota entraba atrás del palo de los dos lados. Yo nunca vi algo, y ahí entendí, dije, si tiene esta habilidad de grande ya y bastante deteriorado, digo, cuando sería joven, me imagino que habrá sido un gran jugador. ¿Y a Tita la conociste? A Tita la conocí. Mi familia a Tita la tuvo en brazos, es decir, Tita tenía mucho contacto con la familia, en realidad con su papá, que era el canchero, ¿no? Y después sí, la familia, los seminarios tenían bastante contacto con Tita, más con Tita que con su papá. Yo imagino por la edad y después la conocí yo de cuando venía al club y era una persona con carácter.
todos dicen. Yo creo que también para vivir acá y sobrevivir acá como mujer en esa época, no es hoy, Claro. donde la mujer está en un plano bastante parecido al hombre, que está bueno, pero sí, imagino que si no tenías un carácter fuerte, era difícil. Bien. No, si lo sabés, si tenés idea, después que Artola deja de ser presidente, que estuvo durante un año, él creo que se va a Santiago del Estero, si no estoy equivocado, pero él después vuelve otra vez a Buenos Aires, o sea, él creo que trabajaba en el ferrocarril, lo que ahora sería el Sarmiento. Si todo lo que fue hasta, creo que él fallece en el 36, o sea, tenés conocimiento, si la familia se hablaba de qué hizo entre que dejó de ser presidente de Racing, que tendría 19 años además. Era jovencito, sí. Entre el 1904 y el 36, o sea, siempre se dedicó como empleado ferroviario, fue por el país. Mirá, no, yo sé que era ferroviario pero que fue a Santiago del Estero, pero mucho más que eso no. Sí. No sé así mucho detalle, más de mi abuelo sí, pero Claro. de mi tío abuelo no conozco tanto cómo era su vida personal, qué hizo. Y después te quería preguntar si o sea, tenés un apellido de un jugador importantísimo en la historia de Racing. Si cuando te presentás en el mundo Racing alguien dice, seminario, sí. Me ha pasado en alguna, sobre todo con gente mucho más grande que yo, ¿no? No ahora, pero cuando era más chico, y cuando escuchaban el apellido, algunos que conocen la historia de Racing, vos tenés algo que ver, y con José Romeo, sí, era mi abuelo, y nada. ¿Lo llegaste a conocer? No, falleció muy joven. Es más, mi papá prácticamente no se acuerda de su papá, porque él falleció, tendría 40 años, 45 años. Y mi papá tenía 4 años cuando murió su papá. Que ahí fue la que llevó adelante la casa con 3 hijos, fue Elvira, que también era una persona así, con un carácter fuerte. Y mi papá jugaba muy bien al fútbol. Mi papá era un gran jugador de fútbol, pero un gran jugador de fútbol. Nosotros nos juntábamos a jugar, mis amigos, y él jugaba y no le podíamos sacar la pelota. Era un jugador, y lo venían a buscar de todos lados, lo venían a buscar. Y un día yo le pregunté, le dije, ¿por qué no fuiste jugador de fútbol? Porque jugaba, no, lo digo no por ser el hijo, pero jugaba. Y me dice, lo que pasa es que el fútbol en esa época no era, vos no podías vivir del fútbol. Es decir, vos tenías tu trabajo y el fútbol era un complemento de tu trabajo. No es lo que es hoy el fútbol como un negocio, como macroeconomía, sino que el fútbol era más al amateurismo que al profesionalismo. Entonces no había esa visión de ir al fútbol como una salida económica, laboral. Sí, no te aseguraba un futuro. No, para nada. Estamos hablando de los años 60. O antes. Mi papá era del 32. 32. Sí, mi papá era del 32. 50 y pico, claro. Tal cual. Y siempre ellos, los seminarios de Elvira con mi abuelo, se mudaron de Avellaneda, se fueron a Barracas, donde está la terminal del 12, en San Juan, en Luján y San Antonio. Vivían ahí en San Antonio. Y mi papá siempre contaba que ellos jugaban al fútbol pegado al riachuelo.
¿no? Había ahí un espacio, potrero, y siempre contaba que se caía la pelota al agua y se tiraban al agua a buscarla, ¿no? algo totalmente impensado. Y esto contado también por amigos de él. ¿Se acuerdan del Negro Menéndez que jugaba en Boca? Bueno, era de ahí de la zona y jugaba como todo. Hoy en día es impensado que un jugador profesional juegue con los amigos en el potrero. Y este jugaba en el potrero. Y mi viejo lo hacía raspar el piso de lo bien que jugaba. De hecho, siempre jugó con... Él era chico y jugaba con... Por ejemplo, él tenía 15 años y jugaba con los de 20, porque lo venían a buscar para... Y jugaban en lugares donde te caías y las rodillas te quedaban. Pero nunca quiso dar ese saltito. No, le encantaba ir a jugar. Punto, ahí quedaba la Le encantaba. Pero nunca se propuso ir por algo más profesional. Pero para mí tiene que ver con esto que te digo, que no, que él sabía que del fútbol no iba a poder vivir. Sí jugaba, mi papá jugó hasta los 65 años con su grupo de amigos de la infancia, ¿no? Todos los sábados se juntaban en la puerta del Teatro Roma y de ahí se iban a La Plata, a Villa Lisa, a jugar a una cancha que tenían los Ayona. Era sagrado eso. En tu vida así, cuando eras adolescente o chico, es decir, con tus amistades, ¿le comentabas así tu historia con Racing que tenías o no mucho? A ver, mis amigos más cercanos estaban al tanto. Porque era más que le comentaba, surgía muchas veces en la mesa en mi casa, se hablaba del abuelo, del tío abuelo, de cosas, de vivencias. Sobre todo mi papá y mi tío, el hermano mayor, que íbamos a la cancha juntos. Entonces, todo ese paseo de la cancha era un ritual, era ir a comer, salíamos de mi casa a veces re temprano, ¿no? Íbamos a comer, depende del horario que jugaba, ¿no? Pero entonces hablábamos y me contaban, ¿no? Tu abuelo hacía tal cosa. Pero eran temas de conversación y sobre todo en las reuniones familiares con mis primas que son mayores que yo. Entonces había siempre el tema Racing en algún momento. ¿Y con tu grupo de amigos así de la primaria, de la secundaria, salía el tema así o...? Mira, yo siempre vine a la cancha, ¿no? Solamente dejé de venir un par de años. Después voy a contarte por qué. Y siempre en la vida son esas cosas donde uno encuentra un hincha de Racing, tiene afinidad. No me preguntes por qué, porque capaz que vos te encontrás con un hincha de Racing y decís, no, este tipo... Pero generalmente, por ejemplo, de la infancia sigo manteniendo amigos de Racing. De mi colegio primario, no tanto, porque no había. No tenía, la mayoría, como yo estaba en Barraca, eran de Boca. Y después sí, en la secundaria también y en la facultad, yo iba a la Tecnológica de Avellaneda y tenía 3, 4 compañeros de Racing, como digo yo, enfermos. Y estudiábamos a la noche y más de una vez salíamos de la facultad y nos veníamos para la cancha a ver el partido. Pero fueron como etapas. Después en mi vida laboral tuve un jefe que era también de Racing, Alfredo, y veníamos con los hijos a la cancha. Es decir, en diferentes etapas, por supuesto con mi papá venía siempre, ¿no?
y conformamos ese grupo siempre de gente. Y después que va rotando, ¿no? Depende de los años de cada... Mis años y los contactos que uno va teniendo en la vida, vas cambiando, ¿no? Aunque con algunos me sigo viendo todavía. Y después dejé de venir 2 años cuando falleció mi papá. Porque ahí me fue difícil. Me fue difícil sentarme en la platea y un día dije, tengo que volver, porque esto era muy fuerte para mí. Y me acuerdo que vine y lloré todo el partido. Pero bueno. Sí, fue el duelo. Digamos. Fue el duelo que tuve que pasar, sí. Pasaron los 2 años, o 1 año y pico, bueno, lo que fue. Y un día dije, pero si a mí la cancha me gusta, ¿cómo no estoy yendo? Y un día dije, esto lo tengo que atravesar, y bueno, fue sentarme, ¿viste? Y esos recuerdos que te pasan así. No me acuerdo ni qué pasaba en la cancha, porque mi cabeza estaba en otro lado. Pero pasé eso y después se recuerda con mucho amor. Sí. Sí, mi papá era un enfermo. ¿Y del lado de la familia de tu mamá? No, del lado de la familia de mi mamá eran de Boca, eran todos de Boca. Eran de Barracas y, viste, todo. Mi abuelo paterno era de San Telmo, Marcelo. Pero después mi mamá, mis tías, todas eran de Boca. Sí. Ahí no se dio lo que se había dado en otras generaciones de encontrarse. No sé si querés agregar algo más, alguna historia, anécdota o algo más que te parezca. No, simplemente creo que todos los que nos amamos estos colores hemos pasado momentos muy complicados, momentos feos, difíciles, y yo creo que somos diferentes al resto. Tenemos una resiliencia especial, ¿no? Pues, inclusive cuando, ¿de qué cuadro sos? Te dice, de Racing. Te hacen, como ustedes sí que... Y la verdad que cuando yo escucho eso, me pone orgulloso, ¿entendés? Sí, el es fácil ser de Boca y de River. Sí, es fácil. Porque siempre compran los mejores jugadores, siempre están ahí arriba, ¿no? Y ser de Racing es diferente. Ahora, nosotros podemos aspirar a ser un Boca, un River. Y creo que se ha mejorado mucho, ¿sí? Porque uno desde ver y conocer, y la generación nuestra que fue, reitero, una de las más difíciles, porque no sabíamos lo que era salir campeón. Creo que hoy nosotros estamos muy bien, es mi opinión, mi humilde opinión, pero que podemos estar mejor y podemos aspirar a ser un club, futbolísticamente digo, más importante. Me gustaría eso como deseo.
¿no? Y sí me olvidé de contar una anécdota. Y ahora me llegó a la cabeza cuando Racing sale campeón después de los 35 años con Mostaza. Por supuesto, esa campaña la seguí de punta a punta, a todos lados. Igual que cuando estuvimos en la B, conocí canchas que yo te digo que el común de la gente del fútbol no las conoce. Y cuando salimos ahí campeones, por supuesto que lloré de alegría, como en algún momento lloré de tristeza, lloré de alegría. De la Amalfitani tomé un pan de pasto y me lo llevé y lo planté en mi casa. Y bueno, ahora está mezclado con el resto del pasto. Pero, no sé. ¿Pudiste acceder a la cancha? No entré a la cancha. Habían entrado un montón de gente a la cancha y el alambrado lo habían vencido y los bomberos estaban tirando agua y se ablandó toda esa parte del pasto de ahí y me colé así de la baranda que da al estadio donde arranca el alambrado, así me colé y agarré un pan de pasto y me lo traje. Me volví a casa con el pan de pasto. Es una anécdota, Sí. de color. O sea, hoy tenés en tu casa pasto de Racing campeón de 2001. Sí. Fue algo increíble. Seguro. Increíble. Bueno, algo que se cae de maduro, pero cerramos todas las entrevistas de la misma manera. ¿Qué es Racing para vos? Y Racing es ese amor eterno que vos no... que es difícil de explicar. Porque a veces yo le trato de explicar a mi esposa y ella me mira y me ve como un perro verde. Y no lo entiende, no. Yo creo que cuando yo digo es ese amor eterno, a ver, ¿viste cuando vos das amor sin esperar nada a cambio? Y eso es Racing, vos te entregás a esto y por eso soportás que hayan pasado tantas cosas, buenas y malas, ¿no? Entonces, y las soportás, las tolerás, las transitas solamente con una cuota de amor enorme. Si no, en otro ámbito de la vida, por mucho menos, vos tomás otras decisiones. Acá te pasa eso y te aferrás más. Es adictivo. Y te vuelvo a repetir, eso te explota en algún momento de la vida, ¿no? A mí me explotó a los 10 años, como les contaba, pero y el que duda o el que, viste, simpatiza por algún otro club, ese no es de Racing, no es pura sangre. Y Racing para mí es toda mi infancia, mi adolescencia. Nada, algo que no voy a cambiar nunca. Al contrario, pasan los años y uno se pone grande y se aferra más a esto. Cuando a veces, viste, en la vida personal, ¿no? Uno con una pareja tiene un amor, le crece y bueno, después acá no, acá es como que de grande te invade más, te sentís más, no sé, el que entiende lo que digo es de Racing, el que lo ve de afuera dice, ¿qué está diciendo? Y también me pasa eso que me tira mucho, viste, yo pienso en Racing y pienso para atrás, ¿no? Y pienso en mi viejo, mi abuelo, mi tío abuelo, pero está bien, no tuve experiencias ni con mi abuelo ni con mi tío abuelo, pero digo,
yo quiero que ellos se sientan orgullosos de mí, ¿no? Yo me siento orgulloso de ellos y quiero que ellos se sientan orgullosos de mí. No tuve un hijo varón, si no estaría impregnado de esto, pero bueno. Bueno, muchas gracias por el testimonio.